Can Yaman ha vuelto a prender la chispa con Demet Özdemir. Y la razón por la que dicen que se reconciliaron es para morirse de risa. No, en serio, nadie se lo esperaba. A ver, que todos sabemos cómo terminó la cosa entre ellos. Hubo un romance de película, las fans enloquecidas, y de repente, paz. Se acabó. Y la verdad es que nos quedamos con un montón de preguntas, ¿no? ¿Qué pasó realmente? ¿Fue una pelea tonta? ¿O algo más serio? Pues ahora, la que se dice, la que se comenta en todos los mentideros turcos, es que Can y Demet han vuelto a verse. Y ojo, no solo un café amistoso. Parece que las cosas se han puesto serias otra vez. Imagínense la cara de los paparazzi. Seguro que están frotándose las manos. Pero aquí viene lo jugoso. La razón que están soltando para justificar esta reconciliación es lo más raro del mundo. Olvídense de que se echaron de menos, o de que la chispa sigue ahí. La historia que están contando ahora es que Can Yaman, nuestro querido Can, se dio cuenta de que necesitaba el toque de Demet para su nuevo proyecto. Sí, han oído bien. Su nuevo proyecto. Al parecer, está preparando algo grande, algo que requiere una energía especial, una musa que solo Demet le puede dar. Dicen que él mismo ha admitido que su rendimiento, su inspiración depende de tener a Demet cerca. Para ser honestos, esto suena un poco calculado. ¿O muy egocéntrico? Digo, una relación seria se basa en la productividad de uno. Yo creo que esto tiene más miga. Muchos dicen que es una jugada publicitaria, que ambos están buscando reflotar sus carreras y que esta reconciliación es la forma perfecta de estar en boca de todos. Y la verdad, no les falta razón. Miren, Can ha estado en Italia haciendo sus cosas, pero la fama en Turquía es diferente. Y Demet, aunque también tiene su carrera fuera, siempre será recordada por su química con Can. Así que si ponemos 2 y 2, quizás esta historia del proyecto es solo una excusa. Una tapadera genial para volver a estar juntos, o al menos para que el público hable de ellos. Lo que yo sospecho es que por mucho proyecto que tenga, el cariño, si es que existió de verdad, no se va así como así. Y si él realmente la necesita para inspirarse, algo de conexión profunda debe haber. Pero de ahí a que su relación dependa de un guión o de una fecha de rodaje, me parece un poco triste. Piénsenlo, ¿no sería más romántico que se dieran cuenta de que se aman, que se extrañan, y que quieren intentarlo de nuevo por ellos mismos? Esta historia del proyecto suena demasiado a novela turca, pero de las que ya están un poco pasadas de moda. A mí me da la impresión de que están jugando con el corazón de los fans, y con el suyo propio. ¿Será que Can se dio cuenta de que la chica que lo entendía, la que lo complementaba, era Demet? ¿O es simplemente que la estrategia de marketing le ha salido a pedir de boca? Yo personalmente creo que si hay una química tan fuerte como la que demostraron, es difícil apagarla por completo. Y si Can se dio cuenta de que Demet es su inspiración, pues mira, algo bueno habrá sacado de esa relación. Pero que lo diga así, tan directo, suena un poco conveniente, ¿no creen? ¿Vosotros qué pensáis? ¿Volverán a estar juntos de verdad, o esto es solo una estrategia para alimentar el salseo?